¿Qué tal, Alexis? Ahí Qué está. gusto. Qué gusto Muchísimas también. gracias Un por abrazo. la invitación y un saludo cordial a la amplia audiencia. A ver, dos cositas iniciales. Uno primero, algunos datos que vale la pena tener en cuenta. En 2017, la tasa de homicidios que tenía el Ecuador era de 5,6. 4 años después, es decir, al finalizar el periodo de Lenín Moreno, se pasa a una tasa de 14,4, es decir, casi 3 veces más. Ujú. Una cosa excepcional. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Desde el 2021 para acá, un incremento sostenido que tendencialmente, si la violencia sigue exactamente igual a lo que está este rato, lo más probable es que lleguemos a una tasa de 21 o 22 homicidios por 100.000 habitantes. Eso lo que significaría es que estaríamos por encima del promedio de América Latina. El promedio de América Latina es 18 homicidios por 100.000 habitantes. Si esto es así, el Ecuador se ubicaría como uno de los países más violentos de América Latina. Esa es una primera cosa en términos de información. Ujú. Frente a esto, ¿qué es lo que se está viendo? Pues yo veo muy claramente una política, una estrategia principalmente de mano dura. Y en esa perspectiva, lo principal, las declaratorias de emergencia. En este gobierno hemos tenido ya 3 declaratorias de emergencia, lo cual nos muestra que no están dando los resultados que se querían. Ujú. Justamente a raíz de lo que ocurrió en Cristo del Consuelo, pues se hizo una nueva declaración de emergencia, porque la violencia sigue creciendo. Entonces da la impresión que esta no es la salida. La otra cosa que ha planteado el gobierno es la creación de un ministerio de coordinación, muy parecido a lo que había antes del 2017, Ujú. pero en un contexto muy distinto, que a lo que está conduciendo es que haya mucho más instituciones que se pisen los talones y que sea mucho más difícil la coordinación. Y han puesto a una persona que no conoce absolutamente nada sobre el tema de seguridad a manejar esa secretaría. Yo creo que fue interesante, por ejemplo, la creación del Ministerio del Interior, pero ahí tienen un problema. Ese Ministerio del Interior no se ha convertido en el Ministerio de la Seguridad Ciudadana, sino se ha convertido en el Ministerio de la Policía, con lo cual es muy difícil establecer políticas comprensivas, políticas de prevención, políticas de coordinación, etcétera, porque lo único que hace es manejar la policía. Entonces, yo creo que la violencia sigue creciendo, hay una tendencia de que la violencia crece, Ujú. pero no solo en el número de hechos delictivos, sino en los tipos de violencia, porque hoy día gran parte de los hechos se producen a partir de estructuras criminales. Y por otro lado, la respuesta que estamos dando da la impresión de que no es la más correcta. Ahora, arquitecto, preocupante indudablemente las cifras que nos señala el arquitecto Fernando Carrión con respecto de la tasa de homicidio que estaría bordeando el Ecuador, que lo ubican como uno de los países más inseguros de la región. Eh, el gobierno hace algunos meses y el presidente, cuando todavía él se reunía y conversaba, esto antes de lo de junio del 22, se reunió en Parcayacu con alcaldes, alcaldesas, prefectas y prefectos. Y dijo ahí vamos a trabajar en un plan, en una estrategia. Salimos de aquello y vemos que todavía, como usted bien dice, empiezan a generar esta creación de nuevas secretarías, encargan a Diego Ordóñez de las mismas, pero finalmente no vemos una línea definida y una política para el tratamiento de esto que es tan grave, ¿no? Y por otro lado, permanentemente la elaboración de diagnósticos. La elaboración de diagnósticos. Es tan grave, ahora le quiero preguntar, a propósito de este tema de los diagnósticos, es tan grave la penetración del crimen organizado y del narcotráfico en nuestro país, en la sociedad, es decir, hemos escuchado versiones de que el narcotráfico ha permeado las instituciones de la fuerza pública, Fuerzas Armadas, policía, vimos lo que pasó en Galápagos con la detención de 8 uniformados. Ahora, a propósito de lo que está sucediendo y de esta crisis institucional en la justicia, mucho se comenta de que el narcotráfico también está permeando el sistema judicial en Ecuador. ¿Qué tan fuerte es la penetración del crimen organizado y del narcotráfico en nuestro país? Es muy fuerte, Alexis. Yo diría que hace aproximadamente 3, 4 años, esto no hay datos muy certeros, Ujú. pero hace aproximadamente ese tiempo, se produce un viraje sustancial en las relaciones de los carteles o mafias internacionales con los grupos o estructuras criminales nacionales.
Y ese viraje se produce principalmente porque antes, para cada una de las actividades que las organizaciones nacionales llevaban a cabo, es decir, por ejemplo, llevar droga de la frontera al puerto que corresponda, pues pagaban, e incluso de eso ya se tiene confirmación, $100 por kilo. Incluso ahí había un miembro de las Fuerzas Armadas. Después, por subir al barco, exactamente lo mismo, brindar seguridad, pagaban en dólares. ¿Qué es lo que ocurrió hace aproximadamente 4 o 5 años? Pues eso se modificó y ya no pagan en dólares, sino pagan en droga. Ese es un cambio sustancial porque eso modifica dos cosas claves. Uno, empieza a tener un peso mucho más importante el consumo local, que hoy día está entre 80 y 90 toneladas, que es bastante alto. Y la segunda es que las estructuras criminales se organizan de mejor forma. Tienen una estructura criminal mucho más eficiente, mucho mejor, y eso hace también a que conduzca a conflictos entre las propias, entre cada una de estas organizaciones. Entonces, eso hace que efectivamente la cuestión se incremente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con eso? Empieza a permear, pero es muy amplio esta situación. Por un lado, veamos en el caso de la sociedad, el nivel de consumo es altísimo. El nivel de consumo es altísimo, pero no solo eso. Por poner un ejemplo, antiguamente la droga salía en barcos contratados. Hoy día ya no hay necesidad de que esos barcos que antes iban a hacer pesca, hoy día lleven la droga a la alta mar para que pasen los barcos grandes. Entonces ahí está permeada la sociedad por consumo y por ciertas funciones. Una segunda cosa, en el Ecuador más o menos se lava entre 3.500 y 4.000 millones de dólares al año, una cantidad muy grande. ¿Dónde se lava? En los mercados legales, porque si no, no tiene sentido el lavado, tiene que ser lavado en los lugares, por ejemplo, que ya más o menos se conoce, como es el sector de la construcción, como es el sector del turismo, como es el sector financiero. Ahí pongo 3 ejemplos. Y todos esos son legales, son sectores formales. Entonces está permeado el mercado, está permeado el sector privado. Y en tercer lugar, sin duda, el sector público. Y aquí nosotros vemos la asamblea, la justicia, los partidos políticos, etcétera. También está ocurriendo eso. Y no se diga las instituciones que confrontan estos hechos de forma diaria. El caso de la policía, el caso de las Fuerzas Armadas, el caso de la justicia. En otras palabras, yo creo que la sociedad y el Estado ecuatoriano está mucho más permeado por el tema del narcotráfico de lo que teníamos hace algún tiempo. Ahora, a propósito de esto, arquitecto, y me parece sumamente grave la situación, digamos, el repaso que usted hace es gravísimo porque hablamos de lavado de dinero que se origina en actividades ilegales como el narcotráfico, que llegaría a cifras superiores a los 4.000 millones de dólares, en giros súper importantes que también de alguna forma dinamizan la economía, como la construcción, etcétera. Entonces uno podría creer, entender, y ahí quiero apelar también a su condición de sociólogo, arquitecto, que podríamos vivir una especie como de ficción en el caso de que la economía empiece a experimentar una suerte de recuperación, porque esa recuperación económica no se debe ni a la buena gestión del gobierno, ni a la inversión extranjera, sino que se trata de que es dinero ilícito, o sea, algo más o menos parecido a lo que sucedió en Colombia históricamente. Ahora, en términos del PIB del Ecuador, es una cantidad importante, es más 4% o menos, del PIB. exactamente, entre 3 y 4% del PIB, que es significativo, sin duda. Pero lo que nosotros hemos tenido, por ejemplo, para lo que serían las variables macroeconómicas, es decir, toda la estructura fiscal, que más o menos se ha logrado equilibrar. Esto se ha logrado principalmente por los precios internacionales del petróleo producto de la guerra con Ucrania. Y por otro lado, a la reforma tributaria, que ha permitido ingresos sustanciales. Ahora, tras de eso también están los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que han logrado este equilibrio, pero a un costo muy alto. Un costo en la seguridad, un costo en la educación, un costo en la salud. Lo que vivimos en el seguro social, lo que vivimos en los hospitales, algo creo que se ha mejorado ya con la adquisición de medicinas. Pero los costos han sido muy, muy altos. Ahora, claro, la economía ecuatoriana es una economía pequeña, 4.000 millones de dólares
en el mercado internacional del sector narcóticos es muy chiquito. En América Latina, más o menos, el lavado es de entre 120 y 130 mil millones de dólares. Y lo nuestro es un aporte de 4 mil millones, es decir, es bajo. Por ejemplo, Centroamérica, los 5 países centroamericanos aportan más o menos con 25 mil millones. México con cerca de 40 mil millones. De tal manera de que es una situación importante, significativa. Pero lo que quería decir simplemente es que el narcotráfico está en la sociedad, está en el mercado y está en el sector público. Ahora, cuando el gobierno dice hemos incautado una cifra récord con el trabajo de la policía, etcétera, etcétera, 300 toneladas en lo que va del año, digo, ¿esa es una noticia que cabe celebrarla, arquitecto, o es una noticia que más bien nos debería preocupar porque siempre las incautaciones son una cifra marginal, muy superficial de lo que en realidad circula y sale de nuestro territorio? No, a ver, yo creo que son las dos cosas, preocuparse y festejarse, porque sin duda ser el tercer país de interdicción de droga en el mundo es una eficiencia de la policía, eso es innegable. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con el 2010, que el Departamento de Justicia decía que por aquí pasaban 210 toneladas, a lo que pasa hoy día, que es alrededor de 700 toneladas, estamos hablando que es un poco más de 3 veces. Pero ¿qué es lo que ocurre? En esa época el control que nosotros hacíamos era 38 toneladas. Hoy día 300, es decir, 8 o 9 veces más. Entonces yo creo que la policía ha aprendido, yo creo que el sistema institucional está manejando mucho más, porque hoy día, si bien pasan 3 veces más, la interdicción o la captura es de 8 veces. Entonces yo creo que eso sí es importante, pero eso debe preocuparnos muchísimo. ¿Por qué digo esto, Alexis? Porque si está saliendo por aquí 700 toneladas, eso quiere decir que están entrando. Y entonces nosotros no tenemos el control de las fronteras donde los dos países, que esto yo he sostenido desde hace muchísimo tiempo, los dos países de mayor producción de cocaína del mundo, que son Colombia y Perú, han incrementado sus niveles de productividad. Por ejemplo, el caso peruano, en estos 2 últimos años, ha duplicado la producción. Y en el caso de Colombia ha incrementado el 25%. ¿Por qué pasa por aquí? Porque los niveles de institucionalidad que nosotros tenemos es muy precario. Entonces es mucho más fácil que salga por aquí que salga, por ejemplo, por las propias fronteras colombianas. Y nosotros tenemos puestos interesantes en el Pacífico. En el caso de Colombia tienen básicamente 2, pero no son tan buenos como, bueno, Buenaventura probablemente sea el mejor, pero Tumaco no. Entonces, en el caso nuestro, nosotros tenemos Esmeraldas, Guayaquil, tenemos Manta y también tenemos Puerto Bolívar. Entonces, eso hace que sea muy atractivo la salida por las costas ecuatorianas. El presidente Petro ha dicho que como se venía llevando la famosa guerra contra el narcotráfico ha sido todo un fracaso. Y él, ha dado muestras de que, incluso en estos primeros días de gobierno, de que quiere darle un giro a esa lucha contra la venta ilegal de los estupefacientes. ¿Cómo usted analiza, arquitecto, y valora los mensajes como los de Petro, que ahora es presidente, del principal productor de cocaína del mundo, o de Bernie Sanders, senador demócrata estadounidense, quien ha dicho que hay que ir hacia una política de flexibilización con respecto de la venta de estupefacientes? A ver, algunas cosas. Canadá tiene ya legalizado. México probablemente hasta fin de año o a principios del próximo haga algo parecido. La mitad de los estados de Estados Unidos también tienen legalizado para consumo recreativo y medicinal. Eso en Norteamérica, lo cual quiere decir que más de 500 millones de personas pues estarán ya bajo estos regímenes. En el caso de América Latina, de América Latina, el único caso es Uruguay, que es un país de 3.200.000 habitantes. En el Ecuador no ha entrado ni siquiera el tema de la discusión de la legalización. Y a mí me parece que eso es fundamental. Lo que ha señalado Petro, del fracaso, pues eso es una cosa que ya todo el mundo lo señala. La lucha a las drogas tiene 54 años, que fue iniciada por el presidente Nixon,
y que básicamente lo que buscaba es el control de la producción de drogas. Cuando estuvo de presidente Obama, él tuvo al final de su mandato un cambio en la política porque privilegió no la producción sino el consumo. Y con eso logró reducir algo así como un 18% del consumo en los Estados Unidos, y eso le benefició en general al control del mercado mundial. Yo tengo la expectativa de que la política de la paz total que está planteando Petro pueda beneficiarle al país. ¿Y por qué digo esto? Porque el Plan Colombia, que también se quiere aquí en el Ecuador hacer un Plan Ecuador, es decir, algo parecido, no fue positivo. Eso generó, por ejemplo, el desplazamiento de ciertas actividades del narcotráfico hacia los países vecinos, entre los cuales estamos nosotros. El Ecuador no producía cocaína, el Ecuador no consumía narcóticos, y a partir del Plan Colombia empezamos a consumir y empezamos a producir. ¿Qué es lo que se planteó en el 2016 por parte del presidente Santos? La firma de la paz con las FARC. Eso produjo una reducción de la tasa de homicidios en Colombia a lo que tenían 44 años atrás. Fue un éxito notable. Y en el caso del Ecuador, prácticamente los secuestros desaparecieron. En otras palabras, una política de paz total en Colombia, creo que sin duda nos va a beneficiar a nosotros. Y creo que aquí debería establecerse unos nuevos acuerdos, unas nuevas relaciones entre las instituciones militares de los dos países, las instituciones policiales de los dos países y sin duda las cancillerías, porque creo que hay que revisar los acuerdos en los cuales nosotros estábamos trabajando con Colombia, porque la situación es absolutamente distinta y me parece que es bastante favorable para el Ecuador. Muy bien, quiero en el último tramo de la entrevista, porque tengo entendido que a las 8:30 tiene un compromiso el arquitecto, no le vamos a molestar más allá de eso, ¿no? Además de expresarle las disculpas por haberle hecho esperar unos minutitos. Vamos a hablar de Quito, arquitecto. Hay una papeleta con 12 precandidatos, incluido Yunda, que no sabemos si va a estar o no va a estar. Y ya vamos a hablar del caso Yunda más adelante. Pero esa papeleta con los 12 precandidatos, ¿cómo usted la ha visto? ¿Qué le parece? ¿Cómo cree que se va a definir esta elección en el 23 y el futuro de Quito? A mí me parece que hay una dispersión del voto fuerte, no tanto como lo ocurrió en el 2019, que ahí se tuvieron 18 candidatos, aquí tenemos 6 menos, es decir, el 30% menos. Pero ¿qué es lo que vimos en las elecciones del 2019? Vimos no solo una fragmentación política, sino una fragmentación territorial. Jorge Yunda fue electo por los barrios periféricos, Luisa Maldonado básicamente por el sur, Paco Moncayo por las parroquias y César Montúfar por el norte y el Valle de Cumbaya y Tumbaco. A mí me da la impresión que estas dos cosas no han cambiado. Por un lado la fragmentación política y por otro lado la fragmentación territorial. Pero ¿qué es lo que tenemos? Hablemos así, en el costado de la izquierda, de origen correísta, tenemos 4 candidatos, una fragmentación fuerte. Del lado de la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Exactamente lo mismo, una fragmentación muy fuerte. Con un problema, una candidata del gobierno tiene que cargar el fardo de lo que significa el presidente de la República, que ha bajado sustancialmente en sus aceptaciones sociales. Y fuera de estos dos tenemos un grupo de 3, 4 también, que están ahí nadando de un lado a otro, pero que me da la impresión que ninguno de ellos tiene una opción real. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener nuevamente un candidato, probablemente no de 21%, pero sí de 25 o 30% de alcalde, es decir, con una legitimidad baja. Y vamos a tener un consejo también altamente fragmentado. Si el de ahora tiene 5 bloques, yo no descartaría que el del próximo electo vayan a ser 5 bloques. Y el alcalde, en vez de tener 3, probablemente va a tener el doble, 6 de 21, con lo cual estaría en la misma situación. Yo creo que va a haber un problema, sin duda, de legitimidad de origen por la baja votación de respaldo y una baja posibilidad de gobernabilidad por tener un bloque minoritario dentro del Consejo. Ahora, Quito no escapa de la polémica. Vemos lo que ha pasado con Yunda, quien quieren dejarle por fuera, quitándole los derechos políticos, y un escándalo que nuevamente vuelve a involucrar al municipio, porque sería el abogado de Guarderas, hoy funcionario de la Secretaría del Consejo, quien habría elaborado o colaborado en la elaboración del
de la sentencia para dejarle por fuera a Yunda. Quito, o sea, finalmente no termina de tomar un rumbo, arquitecto. Definitivamente no. Y el caso de Yunda es un gran elector, siendo él candidato con mucho más razón, y no siendo también. ¿Y por qué? Porque a la larga no solo que tuvo problemas de gobernabilidad en el sentido de que no tenía mayoría en el Consejo y eso le hizo finalmente salir, sino que se formó esta cosa que denominaron los quiteños de bien, que pues hoy francamente son una minoría, porque ¿qué es lo que ha pasado en Quito? Cambió sustancialmente el electorado. El electorado que nosotros teníamos en el siglo pasado era un electorado básicamente de clase media, alta vinculación con el Estado, sea laboral o sea económica, política. Y hoy día eso ha bajado, tan es así que Quito es la ciudad que tiene el mayor desempleo formal. ¿Por qué? Porque ha habido un achique del Estado. Y eso lo que ha conducido es que haya un desempleo muy abierto. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? El electorado se desplazó hacia otros sectores y me da la impresión que eso se va a expresar justamente en las elecciones del próximo año. Usted decía hace un momento, y con esto no le molesto más, arquitecto, Yunda podría ser un gran elector en caso de que no esté tan bien. ¿Qué pasa con Correa en Quito? ¿Y qué pasa con el candidato de la Revolución Ciudadana, que es Pavel Muñoz? O sea, Correa está bien, y está bien en Quito. Eso me llama la atención porque la administración de Augusto Barrera le hizo a Quito una ciudad anticorreísta. Tan es así que gana Rodas. Gana con el 54% Alexis. Y le ganó a Augusto Barrera con una diferencia de 21 puntos. Una de las diferencias más grandes que ha habido. Y luego entra Jorge Yunda confrontando a la candidata correísta. Pero ¿qué es lo que veo yo hoy día? Según las encuestas de opinión, Correa está muy bien en términos de credibilidad. Está alrededor del 50%. Si Yunda es un elector, si Lasso es un elector, Correa sin duda también lo es. Entonces aquí habrá que ver hasta qué punto esa condición de gran elector que tiene Correa le traspasa los votos a Pavel Muñoz. Pavel tiene un problema. Él proviene de la Asamblea y la Asamblea está muy mal evaluada. Los asambleístas están muy mal evaluados, como también están los concejales del municipio de Quito, que además es increíble, 4 de ellos se han postulado a la alcaldía o a la prefectura, proveniendo de esos sectores. Así es. Entonces habrá que ver, uno, este gran elector, cuánto es capaz de transmitirle a Pavel, y Pavel, por otro lado, cuánto es capaz de eludir su condición de asambleísta para posicionarse en este electorado nuevo que ha nacido en Quito. Le quiero agradecer por haber atendido esta entrevista y la invitación, arquitecto. Un fuerte abrazo, como siempre un gusto conversar con usted. No, todo lo contrario, un fuerte abrazo para ustedes y a cuidarse mucho. Adiós, gracias. Gracias, arquitecto. Como siempre uno se nutre de los diálogos con Fernando Carrión, aunque a rato se queda medio preocupado, ¿no? O bastante preocupado con las cifras de inseguridad.